El libro de Enoc, prohibido de la Biblia, revela secretos impactantes de nuestra historia. El libro de Enoc es un libro intertestamentario que forma parte del canon de la Biblia de los patriarcados de Etiopía y Eritrea, de la Iglesia Copta Ortodoxa y de la Iglesia Católica Copta, pero no es reconocido como canónico por las demás iglesias cristianas, a pesar de haber sido encontrado en algunos de los códices de la Septuaginta, Códice Vaticano y Papyrus Chesters Beati. Antes de seguir, si te está pareciendo interesante, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para no perderte nuestros videos. Los Beta Israel, judíos etíopes, lo incluyen en la Tanaj, a diferencia de los demás judíos actuales, que lo excluyen. También conocido como 1 Enoc, en ge'ez, Mashafa Enoc. Es un texto religioso apocalíptico hebreo antiguo, atribuido por la tradición a Enoc, el bisabuelo de Noé. Contiene material único sobre los orígenes de los demonios y gigantes, Nefilim, y sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo, así como una explicación de por qué el diluvio, como es narrada en el Génesis, habría sido moralmente necesario, y una exposición profética del reinado de 1000 años del Mesías. Manuscritos. Las únicas versiones íntegras de este libro que se conservan están en ge'ez, lengua litúrgica de la Iglesia etíope, pero son conocidas varias partes en griego y un fragmento en latín. También ha sido encontrado en Antinoe, un fragmento en Capto 93.3.8 y, además, en Qumran. Fueron hallados múltiples fragmentos en arameo y uno en hebreo 4Q317. La tradición atribuía a su autoría a Enoc, transcrito también como Enoch o en inglés Enoch, bisabuelo de Noé. En la actualidad, hay muchos opositores del libro y su contenido debido a su descripción detallada de los motivos del diluvio y el futuro de la humanidad. La teología liberal cristiana y judía moderna están abiertamente en guerra contra la literatura del libro, por lo cual no debe causar sorpresa la resistencia que sufre de parte de muchos frentes teológicos modernos, sean cristianos o judíos. Diferenciación. Se conocen otros 3 libros de Enoc. El segundo libro de Enoc, 2 Enoc, escrito a finales del siglo I o después y conservado en eslavo eclesiástico, el más tardío, de composición posterior al siglo V. Tercer libro de Enoc, 3 Enoc en hebreo y Enoc Capto, 4 Enoc, que data del siglo V y del cual apenas se han encontrado partes. Este artículo solo hace referencia a 1 Enoc. Partes. El libro que hoy se conoce fue editado tal vez en el siglo I de nuestra era y consta de varias partes escritas entre los siglos III a.C. y I después de Cristo. Estas partes son: Libro del Juicio, capítulos 1 al 5. Trata las palabras de bendición de Enoc a los justos, que vivirán cuando los impíos sean condenados. Se estima que su composición data de antes del 200 a.C. Libro de los Vigilantes o Caída de los Ángeles, capítulos 6 a 36. Se centra en el tema de los vigilantes, ángeles, que interpretando Génesis, dice que estos ángeles tuvieron relaciones sexuales con mujeres y engendraron gigantes, Nefilim, seres famosos que desataron la violencia sobre la tierra y pervirtieron a la humanidad. Además, el libro de los vigilantes se caracteriza por unir y complementar las historias de los vigilantes con la historia del diluvio universal, presentes en el Génesis, y hace una descripción detallada del mundo y los cielos en las fábulas e imaginería popular judaica de su tiempo. Fue escrito antes del 160 a.C., Libro de las Parábolas, o El Mesías y el Reino, capítulos 37 a 71, de carácter mesiánico. Profetiza la venida del Hijo del Hombre, la caída de los reyes poderosos y el día del elegido. Es la única parte que no se ha encontrado en los manuscritos de Qumran. Escrito después del 63 a.C., a finales del siglo I a.C., o en el siglo I. Libro del Cambio de las Luminarias Celestiales o Libro Astronómico, capítulos 72 a 82. Expone en detalle el antiguo calendario solar hebreo, en concordancia con el Libro de los Jubileos, que en 4.17 cita este libro de las luminarias del cielo. Fue escrito entre el 250 y el 190 a.C. Libro de los Sueños, capítulo 83 a 90. Refiere 2 visiones apocalípticas, obtenidas por Enoc en sueños. La primera simplemente anuncia que la tierra será destruida, y la segunda es una historia de la humanidad y de Israel hasta el fin de los tiempos, en la que los actores son representados como animales simbólicos. Escrito entre los años 161 y 125 a.C., Carta de Enoc y Apocalipsis de las Semanas, capítulos 91 a 105. Divide la historia en 10 semanas, interpretando el pasado,
y proyectándose escatológicamente al futuro, escrito después del año 135 a.C. y probablemente entre el 110 y el 60 a.C. Fragmentos. Capítulos 106 y 107 parecen ser una parte del libro de Noé que se ha perdido pero que está presente en los manuscritos del Mar Muerto. Predice los crímenes de la humanidad y el advenimiento de los tiempos mesiánicos con el triunfo de los justos. El capítulo 108 explícitamente dice que es otro libro de Enoc y falta en varios manuscritos. Composición. Algunos autores consideran que el libro de los vigilantes fue, al menos en parte, redactado hacia el 400 a.C., pero la mayoría estima que las primeras secciones fueron compuestas en el siglo II a.C., a más tardar en 166 a.C. Los autores podrían depender en parte del Pentateuco y habrían ampliado las secciones de Génesis, Números y Deuteronomio. Por ejemplo, 1 Enoc 1:9, la cita en la epístola de Judas 1:14-15, podría ser originalmente un midrash de Deuteronomio 33:2. Dijo: Yahvé vino del Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino con 10,000 santos, con la ley de fuego a su diestra. 1 Enoc 1:9. El Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de sus obras de impiedad, que han hecho impíamente, y de todas las cosas ofensivas, duras, que pecadores impíos dijeron contra él. 1 Enoc 68. Enoc, séptimo desde Adán. Judas 1:14, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor ha venido con sus santos millares. 15. A hacer juicio contra todos, y a convencer a todos los impíos de entre ellos, tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El libro astronómico es anterior al libro de los jubileos y, por tanto, se remonta por lo menos al siglo III a.C. Algunos de los fragmentos de esta parte encontrados en Qumrán han sido datados por los paleógrafos a finales de ese siglo. El calendario solar que expone fue adoptado por la comunidad de Qumrán, la cual consideraba que así como Israel se había desviado del verdadero camino y el testimonio justo, el calendario oficial erraba al determinar las fechas de las fiestas establecidas en Torán. Contenido. Se trata de un libro apocalíptico perteneciente a la apocalíptica judía. En el capítulo 7:3-6, narra la caída de los vigilantes, que engendraron con mujeres a los nefilín o gigantes. A estos también se refiere el pasaje de Génesis 6:1-7. Ellos devoraron todo el trabajo de los hombres hasta que estos ya no alcanzaron a alimentarlos más. Entonces los gigantes se volvieron contra los hombres y empezaron a devorarlos y empezaron a pecar contra los pájaros y contra las bestias y los peces y a devorar unos carne de los otros y se bebieron la sangre. Entonces la tierra acusó a los violentos por todo lo que se había hecho en ella. Se acusa a los ángeles guardianes por haber desviado su misión y encarnado la explotación, la opresión, la destrucción de los ecosistemas, la guerra, el oro, la vanidad, la brujería, la fornicación y el engaño. 8:1-3. Y como parte de la humanidad era aniquilada, su clamor subió al cielo. 8:4. Los arcángeles Miguel, Sariel, Uriel, Rafael y Gabriel, al ver la sangre derramada y la injusticia, se dijeron que la tierra desolada grita hasta las puertas del cielo por la destrucción de sus hijos. Dios los envía entonces a encadenar a los vigilantes y a destruir a los gigantes, pues han oprimido a los humanos. Los ángeles caídos rogaron a Enoc que intercediese por ellos y los gigantes ante Dios. Luego el libro describe la visita de Enoc al cielo en forma de una visión y sus revelaciones. Una parte significativa del texto se dedica a describir los movimientos de los cuerpos celestes en relación con el viaje de Enoc al cielo, con el objetivo de detallar el calendario base de las fiestas de la ley. Buena parte del libro se dedica a denunciar a los opresores y reyes de la tierra y anuncia su derrota final. Este castigo con que son castigados los ángeles es un testimonio para los reyes y los poderosos que poseen la superficie de la tierra. 67:12, 2 Pedro 2:4. Desgracia para los que edifican la iniquidad y la opresión y cimentan sobre el fraude, porque serán derrumbados de repente y no habrá paz sobre ellos. Habrá un cambio, los justos serán victoriosos. 50:1-2. Desgracia para vosotros ricos, porque os confiáis en vuestras riquezas, seréis privados de ellas. 94:6-8. El libro de Enoc asume la continuidad del discurso de los profetas y anticipo del mensaje cristiano.
enfatizado en la venida del Hijo del Hombre. Es una expresión de la literatura apocalíptica como esperanza de los humildes, los cristianos y el libro de Enoc. Este libro se cree que fue muy apreciado por parte de los primeros cristianos, a partir de la referencia de la epístola de Judas 1:14-16, que cita un pasaje del libro de Enoc, 1 Enoc 1:9, la referencia en 2 Pedro 2:4, y la epístola de Bernabé 16:4, que cita como escritura un versículo, 1 Enoc 89:56, y en 4:3 se refiere a 1 Enoc 82. Muchos padres de la iglesia y cristianos destacados se refieren al libro y lo citan en sus obras. Autores como Justino Marir, 100-165, Atenágoras, 170, Tasiano, 110-172, Ireneo, 130-208, Orígenes, Clemente de Alejandría, 150-220, Tertuliano, 160-230, Lactancio, 260-325, Metodio de Filipo, Minucio Félix, Comodiano y Cipriano de Cartago, entre otros, consideraron el libro de inspiración divina. Un defensor de este libro fue el obispo Prisciliano, quien fue el primer cristiano condenado a muerte y ejecutado por los cristianos por supuesta herejía en 385. Referencias a Enoc se encuentran en múltiples versículos del Nuevo Testamento, vg, pero no directamente al escrito que lleva su nombre, Mateo 3:12, 5:4-12, 11:28, 13:31 al 32, 24:14, 24:27, 26:64, Marcos 13:24 al 27, Marcos 14:21, Marcos 14:6-2, Lucas 1:52, Lucas 2:13-14, Lucas 6:24, Lucas 9:35, 16:13, Lucas 16:23 al 31, Lucas 24:36, Juan 3:20, 1 Corintios 6:2-3, Efesios 3:18, 5:13, Filipenses 1:18, 2 Tesalonicenses 2:2, 1 Pedro 3:19-20, Judas 1:6, Apocalipsis 3:17, Apocalipsis 6:10, Apocalipsis 8:12, Apocalipsis 12:16, Apocalipsis 16:14, Apocalipsis 19:19, Apocalipsis 20:1-3, Apocalipsis 21:23-24. Mientras que la mayoría de los estudiosos creen que la actitud de Judas hacia el libro de Enoc es positiva, algunos otros consideran que es ambigua. Algunos han preguntado por qué el autor de la epístola de Judas usó la frase «blasfeman de las majestades angélicas», Judas 1:8. Porque si la historia de los pecados de los ángeles, como se describe en el libro de Enoc, es verdad, ¿por qué es una difamación? ¿Una calumnia? En realidad, la carta de Judas adopta el punto de vista de 1 Enoc sobre los ángeles caídos. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo la oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas 1:6. Sin embargo, 1 Enoc fue definitivamente apartado del canon tras el concilio de la Odisea, en 364. En algún momento posterior, la versión griega del libro se perdió. El último en citar pasajes del libro fue el monje bizantino Jorge Cincelus, en el siglo VIII. Es muy posible que la traducción al GE se hubiese realizado en el siglo VI, una época de gran actividad en la iglesia etíope, durante la cual se tradujeron numerosos textos religiosos, dado por perdido en Occidente desde el siglo IX, cuando fue citado ampliamente en la cronología de George Cincelus. En 1777, el famoso viajero James Bruce lo llevó de Abisinia a Europa. 3 copias de la obra, una de las cuales fue consignada a la Biblioteca Nacional de París, otra donada a la Biblioteca Bodleiana de Oxford, y la tercera se dice que está en manos de francmasones de rito escocés. Uno de los manuscritos fue traducido al inglés en 1821 por Richard Lawrence. En 1891 y 1912 se realizaron nuevas ediciones, con base del mayor conocimiento del texto, y es muy conocida la última, publicada por Robert Henry Charles en 1913. Una edición completa de los escritos relacionados con el libro de Enoc, incluidos los últimos hallazgos en Qumran, fue realizada por el erudito católico Joseph Milik en 1976. Argumentos para excluir el libro de Enoc de las versiones de la Biblia. A pesar de contar con una relevante antigüedad, incluso mayor a la de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento, la mayoría de los cánones cristianos no incluyen el libro de Enoc, y este es considerado un libro apócrifo. Sin embargo, no pierde validez histórica o de referencia. Probablemente su autoría provenga de los siglos II y I a.C.
El libro del Génesis sobre Enoc relata lo siguiente. Hijo de Jared. Nació cuando su padre tenía 72 años y fue el último hombre en la línea genealógica desde Adán. A los 165 años llegó a ser padre de Matusalén y después tuvo otros hijos. Los testigos de Jehová creen que Enoc, según la Biblia, formó parte de la nube de testigos tan grande que fueron ejemplos sobresalientes de fe en tiempos antiguos. Enoc siguió andando con el Dios verdadero, Génesis 5:18, 21:24, N5, 12:1, como profeta de Jehová. Predijo la venida de Dios con sus santas miriadas para ejecutar juicio contra los irreverentes, Jud 14:15, y este quizás fue el motivo por el que se le persiguió. Sin embargo, si fue perseguido, Dios no permitió que sus opositores lo matasen, de modo que lo tomó, es decir, interrumpió su vida a los 365 años, edad muy inferior a lo normal de la época. La Biblia dice que Enoc fue trasladado para que no viera la muerte, Hebreos 11:5, lo que puede significar que Dios lo introdujo en trance profético durante el que interrumpió su vida, de modo que no llegó a experimentar los dolores de la muerte, Génesis 5:24, Hebreos 11:5, 13. En vista de las claras palabras de Jesús en Juan 3:13, prueban de que Enoc no fue llevado al cielo, sino que, tal vez, como en el caso de Moisés, Jehová, Yahvé, hizo desaparecer su cuerpo, de manera que nadie sabe dónde está. Deuteronomios 34:5-6, Judas 9. Sobre la cita en la carta de Judas, quienes niegan que Judas cite el libro de Enoc, afirman que solo el libro bíblico de Judas contiene las palabras proféticas de Enoc. Miren, Yahvé vino con sus santas miriadas para ejecutar juicio contra todos y para probar la culpabilidad de los impíos respecto a todos sus hechos impíos que hicieron impíamente, y respecto de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos hablaron contra él. Judas 14:15. Se preguntan por qué, aunque muchos expertos sostengan que esta profecía de Enoc contra sus contemporáneos impíos y es una cita directa del libro de Enoc, ¿cómo es posible que Judas se remitiera a una obra que, según ellos, es apócrifa y nada fidedigna? La palabra de Dios nos revela cómo llegó a conocer Judas la profecía de Enoc. Se suele argumentar que tal vez él citara simplemente de una fuente común, una tradición acreditada de gran antigüedad. Es evidente que Pablo hizo algo similar cuando identificó por su nombre a Janés y Jambres, quienes, si no fuera porque él los mencionó, seguirían siendo los magos anónimos de la corte de Faraón, que se opusieron a Moisés. Quienes niegan que Judas cite el libro de Enoc, argumentan también que si el escritor del libro de Enoc tuvo acceso a una antigua fuente de esta clase, ¿por qué no podía tenerlo Judas? Aunque se acepta la afirmación de Judas, no se incluye dentro del canon bíblico el libro de Enoc. Tertuliano, en su libro Sobre la vestimenta de las mujeres, capítulo 3, establece lo siguiente: soy consciente de que la escritura de Enoc, que ha asignado ese orden de acción a los ángeles, no es recibida por algunos, porque tampoco está admitida en el canon judío. Aquí Tertuliano nos informa que algunos cristianos ortodoxos de su época no aceptan el libro de Enoc junto a los judíos. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros próximos videos.